No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh. No me avergüenzo, no. Hola, muy buenas noches a todos. Me alegra que podamos estar juntos otra vez para alabarle al Señor y compartirle su palabra. Por eso los invito a abrir en sus Biblias 1 Corintios 10:31, que dice: En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros sabemos que nuestras acciones muestran quién reina en nuestro corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que ya sabemos que nuestro hablar nos pone en evidencia, así como también nuestros pensamientos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle el primer lugar a Dios, y eso significa que tenemos que otorgarle toda autoridad para que Él gobierne todo nuestro ser, porque Él es el único que se merece toda la gloria. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará.
Eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Buenas noches, hermanos. En el libro de Josué encontramos la historia de la conquista de la tierra prometida por parte de Israel. Sabemos que Israel caminó 40 años en el desierto, para luego cruzar el Jordán y acampar en un lugar antes de comenzar con la conquista de los 32 reinos que tenía que conquistar que habitaban en la tierra de Canaán. Allí Josué, en un lugar que luego le llamó Gilgal, acampó con el pueblo e hizo cuchillos nuevos, y al fabricar esos cuchillos circuncidó al pueblo, y la Escritura dice así, que Dios quitó, hoy he quitado, dice el Señor, el oprobio, la vergüenza de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué quiere decir rodar? Porque Israel dio vueltas, estuvo rodando en el desierto durante 40 años, luego de haber estado 432 años esclavizado en Egipto. He quitado el oprobio. Habían cruzado el Jordán, y esta circuncisión representaba haber quitado esa mente de esclavitud y la vergüenza de la esclavitud y la condición de esclavo que tenía el pueblo. ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Qué representa Gilgal para nosotros? Colosenses capítulo 2, versículo 10 en adelante dice lo siguiente: a ustedes no les falta nada. Está hablando de nosotros, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Así que, ¿qué representa la circuncisión para nosotros? Que Dios haya quitado el oprobio de nuestra vida, que Dios haya quitado esa vergüenza, que Dios haya quitado nuestra condición de injustos y pecadores, y que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así nosotros encontramos que fue quitado ese oprobio de nuestra vida. Y el bautismo también representa esa circuncisión que Dios ha hecho en nosotros, que ha quitado el deseo de seguir pecando y nos ha perdonado nuestros pecados. O sea que todo aquello que ofendía y ofende a Dios ha quitado de nuestra vida, ha quitado ese oprobio. Y volviendo al libro de Josué, Josué y su pueblo tenían que conquistar ahora los 32 reyes que tenían por delante, con sus ejércitos, conquistar esos reinos que estaban instalados en la tierra de Canaán. Ellos tenían una nueva vida. La esclavitud había quedado atrás, tal cual lo que ha sucedido en nosotros luego de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ha venido la salvación a nuestra vida cuando hemos confiado en Cristo, aquel que murió por nosotros y se entregó por nuestros pecados
para darnos perdón, salvación y vida eterna. Una vez que Cristo está en nuestra vida, le pertenecemos a Él. Y entonces ya está la salvación, ya tenemos vida eterna y hemos comenzado una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con la conversión hemos cruzado el Jordán. Y ahora, esta circuncisión de que nos habla el Señor confirma en nuestra vida que ha sido quitado el oprobio de la esclavitud del pecado. Y tenemos que ir a la conquista de una vida en Cristo, una vida plena. Tenemos que vivir una vida santa, porque inclusive Dios nos va a dar herencia, y esa herencia está segura, porque Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu como garantía de que esa herencia va a ser recibida por nosotros. No la merecemos, pero Dios la va a compartir con nosotros, y en eso descansamos. Hoy entramos en este reposo de haber creído en Jesucristo y habernos arrepentido de nuestros pecados, y tenemos la salvación y la vida eterna. Ahora, hay un suceso que nos relata aquí la Biblia, que antes de comenzar con esta conquista y de haber recibido esta bendición, este privilegio de que el oprobio había sido quitado en la época de Josué, nuestro Josué es Cristo. Y dice la Escritura así: estando Josué cerca de Jericó, en el versículo 13 del capítulo 5, antes de comenzar a conquistar en la tierra prometida, dice la Escritura: Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, aquí la Escritura nos dice que Josué alzó sus ojos. Él no podía ver al príncipe del ejército del Señor si no alzaba sus ojos. ¿De qué nos habla esto? La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos alienta la Escritura que tengamos puesta nuestra vista, nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos alzar nuestros ojos, entender para entender quién está sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas está nuestro Dios, que es altísimo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, clamó Asaf en el Salmo 73, versículo 25. Entonces vio a este varón que estaba delante de él con la espada desenvainada y hace una pregunta que es fundamental aquí: ¿él es de los nuestros o de nuestros enemigos? Para hacer esta pregunta, Josué tenía que saber bien quién era él, de qué lado estaba. ¿Cómo hablan los jóvenes? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás, hermano? ¿De qué lado estamos nosotros? Porque muchas veces podemos caer en ciertos errores de indefinición. Vivimos en una sociedad y también en un momento muy particular, donde tenemos dificultades para congregarnos. Estamos congregados a través de estas plataformas, de las redes sociales y de estas plataformas, que son una bendición, que en otro momento la cristiandad no tenía estos recursos. Hoy los tenemos y tenemos que aprovecharlos. Pero no podemos congregarnos en esa cercanía que estábamos acostumbrados. Y para muchos esto puede resultar en algo que los esté empujando y debilitando.
porque vivimos en un momento donde muchos viven un cristianismo o no lo viven directamente, porque encontramos a nuestro alrededor, por ejemplo, insolencia, que nos habla a nosotros de una vida blasfema, de aquellos que rechazan al Señor directamente. Pero también la palabra de Dios nos habla y vemos a nuestro alrededor, la experiencia nos muestra que hay muchas personas que les resulta indiferente el Señor. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a aquellos que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará ni bien ni hará mal. Muchos viven en esa indiferencia, en menosprecio por soberbia, como dice el Salmo 123, versículo 4. Viven en descuido, descuidan la palabra del Señor. En Mateo 7:26 la Escritura nos dice y nos habla de aquel constructor, de aquel que oye la palabra y no la hace. El Señor le va a comparar con un constructor, con aquel que construyó su casa sobre la arena. Vivimos en un tiempo donde hay inconstancia. La Escritura habla de aquel que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, de falta de compromiso. En Mateo 21, versículo 28, el Señor nos cuenta una parábola del padre que le pidió a sus 2 hijos que vayan a trabajar a su viña. Le pidió al primero y ese primero le dijo que sí, pero ese primero, le dijo que no iba a ir. Pero arrepentido luego, él fue a trabajar a la viña. Y al segundo le dijo, hijo, ven a trabajar a la viña. Y el segundo le dijo que sí, pero luego no fue. ¿Cuál de estos 2 hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta. Y vivimos en un tiempo así. Ahora, ¿de qué lado estamos? Cuando pensamos en esto, debemos pensarlo seriamente. Encontramos ejemplos en la Escritura, por ejemplo en Hechos capítulo 26, versículo 28, cuando Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O Félix en el capítulo 24, cuando se espanta escuchando la palabra de Dios y le dice: bueno, yo te oiré después, ya te oiré. Agripa, por poco me persuades a ser cristiano, le dice a Pablo. Agripa casi fue cristiano y él casi no alcanza. Y muchas veces nosotros nos encontramos con nuestras actitudes siendo casi cristianos. La palabra de Dios nos habla que nosotros debemos saber dónde estamos parados, de qué lado estamos, de qué lado estamos frente a aquel que tiene la espada desenvainada, de aquel que tiene la autoridad de la palabra del Señor, frente a aquel que merece toda adoración, ya que Josué se postró delante de este príncipe. ¿Quién era este príncipe? Es una manifestación divina, es una teofanía, como le llaman los teólogos. Es Dios mismo presentándose y manifestándose delante de Josué. Y van a decir ustedes: pero a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. Pero por eso muchos saben que este es el Verbo, que se manifestó delante de Josué como príncipe del ejército de Dios. Por eso recibe adoración de Josué. Y dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Una disposición de corazón. Porque nosotros debemos saber de qué lado estamos, hermanos. Hoy más que nunca. En este tiempo donde muchos pueden padecer debilidades, quiero alentarte con esta pregunta:
¿De qué lado estás? Sabemos que nuestra relación con Cristo tiene 3 aspectos que quiero mencionar. Primero, nuestra pertenencia a Él, porque para saber de qué lado estamos, debemos saber si le pertenecemos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, si verdaderamente hay una conversión en nuestra vida, porque la pertenencia es fundamental. Debemos tener en cuenta que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, por ejemplo, la Escritura dice que ya no somos nuestros. Y en Romanos capítulo 14, versículo 8, dice que vivos o muertos somos del Señor. Le pertenecemos al Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A Él le pertenecemos. Pertenencia. Segundo aspecto, la dependencia. Separados de mí, dice la Escritura. Dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5. Nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuánto dependemos del Señor? ¿Cómo nos damos cuenta si dependemos de Él? ¿Está el Señor en nuestros planes? O mejor dicho, ¿buscamos la voluntad de Dios? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros nos presentamos con estas actitudes. Señor, bendice estos planes. Esa es una actitud. Oh Señor, muéstrame tu voluntad para poder planificar. ¿De qué lado estamos? Entonces, pertenencia. No somos de nosotros mismos, sino que, vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Pertenencia, dependencia. Separados de mí, nada pueden hacer. Y la Escritura nos habla también de permanencia. Si dice la Escritura permanecer en Cristo, ¿qué será esto de permanecer en Cristo? Es permitir que la palabra llene nuestras mentes, su palabra llene nuestras mentes, sus leyes, sus mandamientos, su voluntad llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Dice el versículo 7 del capítulo 15 de Juan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queréis y os será hecho. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué efecto, qué obra, de qué manera la palabra que inspiró el Espíritu Santo está obrando, trabajando en nuestra vida, transformando nuestra vida? Porque la Escritura nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es útil para enseñarnos, para ayudarnos, para corregirnos y mostrarnos cómo debemos vivir. Entonces, debemos tener en cuenta de qué lado estamos. ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿Somos hijos de Dios? ¿Le pertenecemos? ¿Dependemos de Él? ¿Permanecemos en Él? En la Escritura se nos enseña lo siguiente, que quiero compartir con ustedes, que seguramente ustedes lo conocen al pasaje que voy a mencionar, por un versículo que es uno de los más conocidos en la Escritura, que es el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Filipenses. Pero no quiero solamente compartir el versículo 13, sino que quiero leer unos versículos anteriores. El versículo 11 del capítulo 4 del libro de Filipenses, de la carta. Una carta escrita desde la prisión. El preso escribe para alentar a los que no estaban en la cárcel. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Miren qué gran verdad nos está enseñando el apóstol Pablo aquí. Nos está mostrando a nosotros que nosotros podemos vivir en posición o en situación. En posiciones, si le pertenecemos a Cristo, si dependemos de Él y permanecemos en Él. Depender y permanecer significa que nosotros estamos alineados a su voluntad. Van a permanecer en mí si mis palabras permanecen en ustedes. Y ahí nos vamos a mantener firmes. Esa es la posición. Somos hijos de Dios, somos escogidos por Él. Él ha perdonado nuestros pecados. En Él tenemos vida eterna. En Él tenemos todo. Y en Él vivimos vida plena. Eso había aprendido Pablo. Él había aprendido a contentarse. Él vivía, se puede vivir de dos maneras. En posición, o sea, perteneciendo, dependiendo y permaneciendo en Él. O en situación. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? Cuando estoy en posición, sé quién soy, sé de qué lado estoy, sé que soy un hijo de Dios y que Dios tiene lo mejor para mí. Y que si hay algo que en el momento a mí me está poniendo a prueba, yo sé que Dios, eso viene de Dios y Dios se va a encargar de hacer su voluntad en mí. Yo acepto su voluntad en mi vida. Esa es la posición. Pero muchos viven en situación. ¿Qué es vivir en situación? Vivir según las circunstancias. Y si yo vivo según las circunstancias, hoy, si las cosas me van bien, tengo una gran fe y rebozo de una vida espiritual. Pero en la adversidad, mi fe decae. Y ya comienzo a sentirme inclusive víctima de la situación. Entonces, o vivo en posición o vivo en situación. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estás? Pablo dice que él había aprendido a contentarse. Nadie nace sabiendo. Él estaba en la prisión y los hermanos les mandaron una ayuda. Pero mientras esa ayuda no llegaba, porque su situación muchas veces era de gran necesidad, estando tras las rejas, él había aprendido. Esto no es algo que surge porque sí, ni nadie nace sabiendo cómo contentarse. Solamente el Evangelio puede transformar la vida. Y verdaderamente cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo y llenar por el Espíritu Santo, y está lleno de la palabra, y esas palabras permanecen, esas promesas son creídas, esas promesas son aprehendidas, tomadas para nosotros, cualquiera sea la situación, dice Pablo, yo he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. O sea que él aprovechaba las circunstancias para aprender. Y esas circunstancias y todo lo que le sucedía le enseñaba. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces tomamos ese texto y lo sacamos de contexto. Aquí Pablo está hablando del contentamiento en la vida cristiana, que nos ubica a nosotros también de qué lado estamos. Josué fue capaz de adorar a Dios. Y se me está yendo el tiempo, pero quiero hacerte algunas preguntas, porque nosotros podemos estar pensando en qué cosas nosotros a qué cosas debemos nosotros prestar atención para saber de qué lado estamos. ¿Cómo está tu relación, tu vida? ¿De qué lado estás en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia? ¿Qué importancia le estás dando a Dios, a su palabra? ¿Qué lugar ocupa la salvación en tu vida? La oración, la fe, la iglesia, la familia y amigos,
la resolución de las crisis o los problemas, ¿de qué manera la estás enfrentando? ¿De qué manera estás asumiendo la vida espiritual y de qué lado estás frente al mundo y al pecado? ¿Qué importancia le das a esos enemigos? Y en cuanto a ser discípulo de Cristo, ¿de qué lado estás? Eso es una gran pregunta que te debemos hacer. La palabra de Dios nos habla de hábitos de una vida consagrada, que no debemos descuidar nosotros la oración, que no debemos descuidar la fe, nuestra comunión con el Señor. La Escritura nos habla a nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de una verdad que se puede dar si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, capítulo 3, versículo 14. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual. Que no sea esta la realidad, en tu vida ni en la mía. El Señor nos ha llamado a nosotros para que demos fruto, y mucho fruto. ¿De qué lado estamos? Si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí voy a cerrar con lo siguiente. Debemos tener en cuenta, frente a la cruz, hubo algunos que miraban de lejos. Hubo otros que jugaban a los dados para repartirse los vestidos de Cristo. Hubo otros que huyeron. Hubo otros que se burlaban. Hubo otros que reclamaban al Señor: si eres hijo de Dios, bájate de allí de la cruz. Pero hubo otros que al ver y entender quién era el que estaba ahí en la cruz del Calvario, dijeron: verdaderamente, este es hijo de Dios. ¿De qué lado estás? No solamente si hemos resucitado con Cristo, si Jesús murió y resucitó y Él está vivo. ¿Qué implicancia tiene esto en tu vida? Si Él es real, si Él es el Cristo, el que venció la muerte, el que vive por los siglos de los siglos, y el hecho de que Él haya resucitado y esté a la diestra de Dios intercediendo para siempre por nosotros, ¿en qué posición te pone? Es hora de buscar a Dios. Es hora de derramar nuestro corazón y ser diligentes. No podemos descuidar una salvación tan grande. Te aliento a que busques en su presencia y en su gobierno, en intimidad, al Dios vivo y verdadero. Y que entiendas de qué lado estás. La Escritura dice lo siguiente en el Salmo 25, que quiero compartirlo con vos en esta noche para terminar. La comunión íntima, versículo 14 del capítulo 25, del Señor es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
¿De qué lado estás? ¿Le estás adorando? ¿Cuánto hace que no lo adoras? Cuando compartimos este tiempo en la adoración, ¿le estás entregando la adoración? En tu vida diaria, ¿le estás adorando? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué lado estás? ¿Sos un adorador? ¿Le rendís adoración al Señor? Porque si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo con el propósito principal para lo cual hemos sido llamados y Dios nos ha buscado. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de rendirle nuestra vida, de buscarle de todo corazón. Hermano, hermana, te aliento en esta hora que es crítica por la situación que estamos viviendo. Hoy, en este tiempo, es la gran oportunidad para mostrarle nuestra fidelidad, cuánto nos importa el Señor. Y además que el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la vivamos plenamente. ¿Estás dispuesto para la conquista? ¿Estás dispuesto a luchar contra toda adversidad para darle un corazón sincero y fiel al Señor y entregárselo en esta noche a través de la fe? ¿De qué lado estás? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos corazones? Dijo Elías en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Que no sea esta tu realidad, sino que verdaderamente vos seas de los que no se vuelven atrás, de los que están decididos en seguir a Jesucristo hasta el fin. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Hermanos, a propósito de los temas que vamos tratando últimamente, quiero recomendarles la lectura del tratado escrito por el pastor Aidan W. Tozer, que se titula 5 votos para obtener poder espiritual. Este tratado, este pequeño tratado de 20 páginas, la vamos a estar subiendo a la página de la iglesia y también al grupo de WhatsApp de la iglesia en PDF. Así que les recomiendo esta lectura para la semana. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre.